Hay una pregunta que a lo largo de la historia de la humanidad nos conmovió a todos los seres humanos, históricamente, que es la pregunta por el ser. ¿Qué te habrá pasado? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿Y qué es el yo? Pero esto no es nuevo. A lo largo de la historia muchos pensadores teorizaron y se dedicaron a evaluar qué era esto del ser, qué era esto del yo. ¿Por qué nos aterroriza tanto encontrar el vacío existencial que tenemos dentro de nosotros? Cuando nos podemos a pensar en nosotros mismos nos detenemos, nos congelamos. Es como que de repente queremos ruido, necesitamos el silencio de vuelta o el ruido para tapar el pensamiento. Independientemente de la clase social, el país donde vivas, el origen, tu edad, en algún momento de la historia de tu propia vida aparece la pregunta de ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Y la introspección profunda de ¿qué me pasa en mi ser en relacionado con este mundo? ¿Para qué vine al mundo? ¿Qué hago acá? Son esas preguntas profundas de la historia de la filosofía que nos traspasan a lo largo de la historia y a pesar de los avances técnicos siguen estando vigentes. Los seres humanos somos los únicos seres que tenemos la capacidad de autopercibirnos, de pensarnos, de crear lenguaje que nos hace vernos con terminología específica. Cada idioma del mundo a lo largo de la historia fue creando el yo. Pero a pesar de que creemos que nos conocemos, cuando nos pensamos profundamente, llegamos al punto del vacío existencial. Como esto no es nuevo en la historia de nuestra humanidad, podemos decir que es el primero que no habló directamente del yo, pero como lo harían los filósofos posteriores, pero que sentó las bases, fue Heráclito. Para él todo fluye, panta rei, como se dice en griego, y nada permanece igual, incluido el ser humano. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, porque tanto el río como uno mismo han cambiado. El yo entonces sería algo en constante transformación, un proceso más con la sustancia fija. Está en tensión con el logos, con la razón universal que le da orden al cambio. Luego, a lo largo del tiempo, tenemos a Sócrates con su aforismo «Conócete a ti mismo», que no sabemos si fue original de él o una creación de Platón con su quizás personaje Sócrates, que fue su maestro. Sócrates inicia esa reflexión del yo interior. Para él el alma es el núcleo del ser humano, la psique, como le llamaba, conocerse ese camino hacia la virtud. Luego Platón, continuando ese camino, traza lo que es para él el alma inmortal y que permanece y pertenece al mundo de las ideas. El yo verdadero es el alma racional que debe dominar el cuerpo. Su alumno Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia, define al ser humano como animal racional. El yo para él se realiza cumpliendo su función racional en comunidad. La identidad se forja en la acción ética. Ya en la Edad Media, el filósofo católico San Agustín tiene un famoso aforismo en su relación con el yo que dice que me volví hacia mí mismo y entré en mi interior. Él une y unió a la filosofía y al cristianismo. El yo se halla en el alma que busca a Dios. Introdujo la introspección y la interioridad como forma de autoconocimiento. René Descartes, ya pasando el año 1600, con su tremendamente universal conocido «pienso, luego existo», identifica el yo con la conciencia pensante, el cogito. Él puso el yo, el matemático Descartes, como fundamento de todo saber y existencia. Luego ya pasada la época del Renacimiento tenemos a Immanuel Kant, el famoso filósofo que le da sentido al conocimiento o un orden al conocimiento. Él distingue entre el yo empírico, el que experimenta el mundo, y el yo trascendental, la condición que hace posible conocer y conocerlo. El yo es necesario para organizar la existencia, pero no se lo puede conocer directamente. Posterior a la época de Kierkegaard, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos a Friedrich Nietzsche, que ha hablado mucho del yo. Resumidamente, para él el yo es una ficción del lenguaje, destruye la noción de un yo esencial. Propuso la idea del superhombre, que es mucho más, es trascender a la imagen animal humana. El individuo crea su propio sentido sin Dios ni verdad absoluta. Y justamente inspirados por la filosofía de Kierkegaard, tenemos a 2 pensadores trascendentales del siglo XX, muy resumidamente, y una pequeña mención a Jean-Paul Sartre, filósofo francés, que básicamente, muy resumidamente, para él la existencia precede a la esencia.
El yo no tiene esencia predeterminada, somos lo que hacemos. Y la libertad radical implica una angustia existencial, el ser humano está condenado a ser libre. Y por otro lado, el filósofo alemán, también contemporáneo a Sartre, escribió sin dudas el mejor libro o el libro más poderoso del siglo XX sobre filosofía, ser y tiempo, y para él el ser humano es el Dasein, el ser que pregunta por el ser. El yo se realiza en su proyecto de vida y frente a la muerte. La identidad no es fija, sino que se construye en el tiempo. Por otro lado, en otras partes del mundo, también contemporáneo a Grecia, en el siglo VI a.C., en la época también de Heráclito, tenemos al taoísmo. En China fue fundado por Lao Tse y propone que el yo no es una identidad separada ni fija, sino parte del Tao, el flujo natural del universo. El sabio no afirma su ego, sino que se disuelve en la armonía del todo, viviendo con simplicidad y sin forzar nada. Cuanto más uno intenta definir o controlar el yo, más se aleja del Tao. Y también aproximadamente la misma época, entre el siglo V y VI a.C. en India, tenemos el nacimiento del budismo iniciado por Siddhartha o Gautama, o Buda, mundialmente conocido, que enseñó que el yo es una ilusión. No hay un yo permanente ni sustancial. Lo que creemos ser es solo un conjunto cambiante de sensaciones, pensamientos y percepciones. El apego a un yo fijo es causa de sufrimiento y liberarse de esa ilusión conduce al nirvana, la liberación del ciclo del deseo y del dolor. Y en otra parte del mundo, en el sur de México y parte de Guatemala, los mayas también reflexionaron sobre el ser, aunque de forma muy distinta a Occidente. Para ellos, el yo no era algo separado del cosmos, sino una parte activa del equilibrio entre naturaleza, dioses y tiempo. La identidad estaba profundamente ligada al natural, que es la energía espiritual personal conectada con la fecha de nacimiento y el calendario sagrado. El ser no era individualista, sino relacional y cíclico, en conexión con el universo y sus ritmos. Pero sin lugar a dudas, desde mi perspectiva, quien mejor representó y representa la crisis actual que estamos teniendo de la identidad en este mundo moderno fue Søren Kierkegaard, el filósofo danés. A diferencia de otros pensadores del siglo XX que hablaron del yo y relacionaban la búsqueda del ser con el sentido de la muerte y la vida, Kierkegaard se enfrenta a algo y cuestiona algo que es el problema de la desesperación de no relacionar lo que siento que soy con lo que hago con mi existencia. La búsqueda todo el tiempo de ese ruido interior que me está marcando que hay algo extraño, que hay algo que me molesta, que no pasa por algo médico, no pasa por algo fisiológico, es algo mucho más profundo. Él le llamó una enfermedad del alma. El concepto del alma, algo platónico que trascendió la historia de la filosofía y aún polémico, no comprobado y distinto en cada filosofía en la que uno se enfrente para hablar de ese concepto. Kierkegaard, podemos decirlo que lo marca como algo profundo, como una molestia del ser, como esa desesperación que aparece cuando nos damos cuenta que no estamos viviendo una existencia genuina. En su obra, traducida al español como La enfermedad mortal, Sygdommen til døden, o The Disease to Death en inglés, Kierkegaard analiza de forma profunda la desesperación y plantea que la verdadera enfermedad del ser humano es no querer ser uno mismo o no poder reconciliarse con lo que uno es. Esta enfermedad, que la llama la desesperación, no es física ni mental, sino espiritual. Pero, ¿qué es la enfermedad mortal? Él dice que la desesperación es mortal no porque cause la muerte del cuerpo, sino porque es una muerte interior que no termina nunca mientras la persona viva en ella. Es un estado de alienación del yo consigo mismo y, según el autor, con Dios. Hay distintos grados de desesperación y lo más peligroso es no saber que uno está desesperado. ¿Pero por qué se desespera el ser humano? Porque el ser humano es una síntesis de infinitud y finitud, de lo eterno y lo temporal, de lo posible y lo necesario. Cuando esa síntesis no se armoniza, el yo se fragmenta. Kierkegaard clasifica 3 formas principales de desesperación. La primera es no ser consciente de tener un yo, vivir superficialmente, sin cuestionarse. La segunda es no querer ser uno mismo, rechazar lo que uno es por miedo, vergüenza o dolor. Y la tercera es querer ser uno mismo sin Dios. Kierkegaard, que venía de tradición cristiana, luterana, muy creyente, proponía que intentar afirmarse solo con el poder de la voluntad o del orgullo desconecta del origen espiritual. Pero ahí, quien no crea en esta posición, específicamente religiosa, puede ir especialmente a lo espiritual, que no tiene que ver con el Dios cristiano.
¿Y por qué vuelve a estar en el aire la filosofía de Søren Kierkegaard, este filósofo danés poco conocido en Occidente, en realidad en América Latina, bastante conocido en Europa, no tanto su filosofía, sino más que nada su biografía? Pero en esta sociedad moderna en la que todos tenemos perfiles, perfil de Instagram, perfil de TikTok, perfil de email, una cuenta personal, cuenta de banco, perfil de Facebook, perfil de LinkedIn, perfil de aplicaciones de citas, donde nos mostramos con diferentes perfiles y personalidades para poder vendernos, identificarnos para el afuera. Pero poco nos identificamos, cada vez más la sociedad moderna, para nosotros mismos. Parece que la mayor introspección de nosotros mismos está totalmente disociada de lo que mostramos para nuestras identidades digitales. En la época de Kierkegaard, siglo XIX, no existía la forma de vender una identidad digital, pero sí había una apariencia en la sociedad. Las apariencias, que como bien decía Maquiavelo, importaba más la apariencia de la verdad que la verdad en sí misma, es lo que veía Kierkegaard en Copenhague, en la aristocracia danesa, que vendían una imagen cristiana yendo a las iglesias luteranas de Copenhague, pero no se condecía con lo que él veía en las calles y en las instituciones y el comportamiento de la gente que él conocía por fuera de ahí mismo. Es lo como que diríamos hoy, lo que vendemos en las redes y lo que vemos de los demás no coincide cuando vemos a alguien en persona. ¿No les pasa? Pero la mayor crisis actual es que no coincide todo lo que vendemos en nuestros perfiles digitales con lo que somos o con lo que queremos ser. Hay mucho ruido, hay mucha confusión. Estamos viviendo influenciados por justamente perfiles o personalidades ajenas todo el tiempo expuestos a la venta de un ideal, a la venta de una forma de vida o a la venta de un objeto que nos puede llegar a realizar o nos puede llegar a acercar a eso tan ansiado que necesitamos, que es el verdadero ser. Pero disociadamente, ninguna venta de un ideal, ninguna venta de un objeto y ninguna venta de una vida ajena nos acerca a eso que queremos o que necesitamos o lo que realmente somos. Todo este ruido y confusión que está generando todo el ambiente electrónico, moderno, tecnoinformativo el que estamos viviendo y que está tendiendo a ser cada vez mayor a nivel mundial en la mayoría de los países, tiende a que el ser humano empieza a olvidarse realmente cómo funciona el mundo, realmente de dónde vienen no solo el capital, sino las cosas que rodean físicamente a la realidad. Nos estamos hiper especificando en conocimiento que muchas veces no hace el todo, nos olvidamos de los demás y lo más grave que está empezando a suceder, que es lo que veía Kierkegaard en su sociedad del siglo XIX, es la deshumanización de las sociedades, donde cada uno está tan luchando con uno mismo que no puede ver realmente lo que sucede fuera del conflicto interno. Estos mandatos modernos de hiperrealización, de productividad, de ser uno mismo, de lograr bienestar en las carreras, en el amor, en lo vincular, en lo económico, en absolutamente todo, presionan cada vez más al ser verdadero que quiere e intenta llegar a nacer en algún momento de la vida. Aparecen ahí las pseudociencias, ciencias que hoy en día están en auge por estas crisis del yo que ya visualizaba el filósofo en cuestión que estamos analizando y se potencian cada vez más con todo esto que estamos exponiendo. Pseudociencias como la astrología, que venden una manera de llegar a conocernos un poco más a nosotros mismos, probado con distintas mediciones y cuestiones totalmente ajenas al verdadero, a nosotros mismos, justamente, con incomprobables promesas, incomprobables testeos externos, incluso al propio planeta Tierra, con energías psicomágicas que afectan teóricamente a la personalidad. Nos comparamos, agarramos tendencias para poder decir que tenemos algún patrón de comportamiento, incluso la psicología intenta tratar de explicarnos con, por ejemplo en el siglo XX, Carl Jung, con la forma de ser introvertida, extrovertida. Pero cada vez más nos damos cuenta, tendemos a entender que hay una neurodivergencia muy grande, que no hay un yo
único y verdadero, que de alguna manera es una tarea propia y del entorno social de empezar a entender que estamos camino a encontrarnos, a descubrirnos, y que el entorno tiene que también permitir que lo podamos hacer y que uno mismo permita que el otro ajeno lo haga. Para Kierkegaard, la existencia inauténtica puede resumirse en 5 puntos esenciales. Primero, es la fuga de uno mismo. La existencia inauténtica es cuando el ser humano no quiere asumir la responsabilidad de ser sí mismo y vive evadiendo su libertad, su individualidad y su verdad interior. El segundo punto es vivir estéticamente. En ese estadio, el estético o el esteta es el sujeto que busca placer, evita sufrimiento y no se compromete ni con los otros ni con su yo profundo. Este estilo de vida lleva, según Kierkegaard, inevitablemente a la desesperación. El punto 3 de esta existencia inauténtica es la desesperación como inautenticidad. Ser inauténtico es vivir desesperadamente sin saberlo. Es una enfermedad del espíritu. El individuo vive como si no tuviera alma o sin cuidar la relación con su interioridad. Como cuarto punto es la pérdida de la relación con lo eterno. El filósofo pensaba que la autenticidad implica establecer una relación con Dios o con lo absoluto. La vida inauténtica se queda atrapada en lo finito, en lo temporal. Y el quinto punto es la imitación de la masa. Kierkegaard, en su filosofía, ya había una crítica anticipada a la muchedumbre, Mengel en danés, y a vivir conforme a lo que los otros esperan. La existencia inauténtica es también vivir según el qué dirán o el anonimato de la vida cotidiana sin asumir singularidad. Hay otra obra de Kierkegaard, conocida como O lo uno o lo otro, al español, en danés es Enten Ella, de 1843, es la obra clave para entender estos estilos de vida inauténticos, sobre todo la parte del esteta, de esta persona que vive en el estadio estético de la vida, como el ser humano moderno de hoy, aquel que vive para el placer, evitando el compromiso y el enfrentamiento con la realidad de su ser. Es un modo de vivir fragmentado, descomprometido, incapaz de afrontar la responsabilidad de la existencia propia. Y un concepto clave en el pensamiento de Kierkegaard, en su síntesis, luego de los 3 estadios de existencia, es el salto de fe. Representa el momento clave de la existencia auténtica, cuando el individuo deja atrás la razón, el cálculo y la seguridad y se lanza a una relación directa con lo absoluto. ¿Pero qué es el salto de fe? Es el acto existencial en el que el individuo decide creer, a pesar de no tener ninguna garantía racional o empírica. Ese famoso elijo creer, bueno, podemos decir que viene de la filosofía de Søren Kierkegaard. Puntos para explicarlo son también varios, entre los que se encuentran el primero, que no es racional, sino que es suprarracional. Kierkegaard no dice que haya un ser irracional, sino que hay verdades que la razón no puede abarcar. Esta existencia auténtica exige un tipo de verdad que se vive, no se demuestra. Es personal y solitario, nadie puede hacer el salto por vos. Es el individuo solo ante lo eterno, quien decide lanzarse sin pruebas. Por eso dice que la fe no es una doctrina, sino una pasión subjetiva. Kierkegaard relacionaba esto específicamente a su creencia en el Dios cristiano. Es angustiante, el salto genera vértigo porque implica renunciar a todo lo que da seguridad. Kierkegaard lo compara a compararse al borde de un abismo. El salto no tiene red. Esta existencia auténtica aparece en el estadio religioso, según la filosofía del autor danés, que es su tercer estadio de la existencia, donde el individuo rompe con la ética universal para obedecer un llamado superior, como la historia bíblica de Abraham, que recibe el llamado de matar a su propio hijo. Es el acto más libre de todos. Es una paradoja porque es un acto irracional. Sí, pero a la vez es un acto de mayor libertad posible, porque uno se juega por completo sin certezas ni seguridades. Y llegado a este punto quizás te preguntás, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? ¿Cuál es la solución a la crisis existencial? A mi crisis existencial, a la personal, a la que te está pasando, a lo que te pasa o a la que te puede pasar cuando no sucede eso, porque nadie está exento a que en algún momento de la vida, por más que hayas tenido ya crisis existenciales y las hayas superado o las hayas transitado, que vuelvan a venir. Es constante, quizás, o que nunca te haya aparecido y que de repente te aparezca. O viendo este video quizás te preguntes cosas y dispare algo dentro de tu propia vida que mueva algunas fibras profundas y te complique un poco el día a día y la existencia. Soluciones, puntos, hacer un reel de Instagram marcando los 5 pasos que tenés que hacer, no existe eso. La filosofía, si vamos a hacer filosofía,
Primero, dentro de la filosofía del filósofo que estamos viendo, que es Søren Kierkegaard, este gran, enorme, sensible filósofo danés, nunca dio dentro de su filosofía unos pasos a seguir o un mapa para resolver estas crisis o estos estadios de la vida o la existencia. A lo largo de la historia siempre se ha tratado de hablar de esto, de cómo hacer para espiritualmente o, mejor dicho, para por ahí, emocionalmente, para encontrarse, resolverse, vivir en armonía, vivir un poco en paz, ¿no? En este mundo, en la existencia de cada uno. Se empezó a complicar cuando el ser humano moderno justamente productivizó la vida, ¿no? Le puso valor a todo. Y hay un montón de filosofías alrededor del mundo y creencias que surgieron, como las mencionamos en el video, ¿no? Filosofías en distintas partes del mundo, en México, en Guatemala, en China, en India, el taoísmo, el budismo, la filosofía azteca, maya, más que nada. Y cada una tiene su visión y su forma. Así que no hay unos pasos para encontrar una solución. Lo que sí, si vamos a terminar con la filosofía del filósofo danés Kierkegaard, podemos decir que elegir creer, esta famosa frase que se escucha ahora hace unos años, elijo creer, bueno, en su tercer estadio Kierkegaard básicamente dice eso, ¿no? Si tenés algo que te llama, te moviliza y no lo podés explicar y es un fuego que te arde en tu sensibilidad, algo que te gusta mucho y no te animás a hacer o no te animás a hacer más que hacer, cree en eso y movilizate hacia ese lugar, saltar al vacío, ese salto que tanto dice Kierkegaard, ese precipicio, ¿no? Y probá, quizás hay otro precipicio luego o quizás encontraste tu lugar, pero creer en uno mismo es la clave para poder hacer lo que tanto te apasiona. Quizás los que de niños tenemos una vocación, llamémosle pasión o amor por algo, en mi caso es la música, luego de varios años fue también el saber, desde muy chico también igual, el saber, la filosofía, las ciencias, el mundo, el aprender, tenemos un sentido muy fuerte, no hay que buscar tanto fuera. Pero para quienes les molesta decir esto, las raíces capitalistas de la existencia, el poner el valor de la propia vida y la productividad nos fueron alienando. Estamos cada vez más alienados, la sociedad está cada vez más en crisis y yo desde que migré, cada vez más encuentro personas con todo a su alrededor, con familias con dinero, con carreras, con posibilidades en crisis, infelices, cada vez más, desde hace unos años para acá. Cada uno tiene que encontrar eso que le da paz, que le da amor y quizás está en ese salto, en ese vacío. Y cierro con esto, lo que una vez un físico rojo de apellido, el físico argentino dijo: hay que saltar al vacío porque la red se configura. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado y que hayas podido pensar en vos, en tu propio perfil, que no es digital y es ese que está ahí viendo este video. Ya sabes, si te gustó, comentalo, suscríbete, compartilo, por favor, que me ayuda mucho y cada vez estoy más contento haciendo estos videos. Me tomo tiempo para hacerlos. Gracias y nos vemos en el próximo.